Bueno, vamos a hablar hoy de la gráfica de solubilidad. Pues antes de iniciar vamos a recordar que la solubilidad es la cantidad de soluto que pueda disolver en una cantidad de solvente a una temperatura determinada. Para poder entender el concepto vamos a repasar cómo se clasifican las soluciones. Las soluciones dependen de la cantidad de soluto que yo les agregue. Las podemos clasificar en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. La solubilidad tiene que ver con el límite de las saturadas, es decir, la cantidad máxima que yo le puedo agregar a una cantidad determinada de solvente. Pues normalmente el solvente es agua. Entonces, si esa cantidad, que es la solubilidad, está por debajo, entonces se dice que la solución es insaturada. Y si esa cantidad está por encima, se dice que es sobresaturada. Y si esa cantidad es igual a la solubilidad, decimos que la solución es saturada. ¿De qué dependerá esa cantidad? Dependerá pues del tipo de sustancia, dependerá del solvente que utilicemos, normalmente es agua, dependerá del grado de agitación con que revolvamos esa solución y fundamental, dependerá también de la temperatura. Entonces, esta es una gráfica de solubilidad. ¿Cómo leemos cualquier tipo de gráfica? Primero empezamos a leer pues sus ejes. Acá, por ejemplo, en el eje X tenemos la temperatura en grados Celsius y aquí en el eje Y tenemos la solubilidad, gramos de sal, o sea, de estas diferentes sales que están acá, en 100 gramos de agua. ¿Por qué se utiliza gramos de agua en vez de volumen de agua? Se preguntarán. Es muy sencillo, porque como estamos variando la temperatura, pues el volumen del agua también variaría. Como la masa no varía con la temperatura, entonces más bien se escoge la masa. Si se va a calcular el volumen, pues entonces con la densidad del agua en cada temperatura calcularíamos ese volumen. Bueno, entonces aquí podemos observar una serie de sales a diferentes temperaturas. La mayoría de estas sales son directamente proporcionales con la temperatura, es decir, que al aumentar la temperatura aumentará la solubilidad. Solo hay una, que es el sulfato de cerio, que entre 0 grados y más o menos 40 grados es inversamente proporcional. Es decir, al aumentar la temperatura disminuirá su solubilidad. Entonces vamos a contestar una serie de preguntas basándonos en la interpretación de una gráfica de solubilidad, ¿ok? Entonces vamos a hacer la primera. Entonces la primera, ¿cuál es la sustancia más soluble a 20 grados Celsius? Pues evidentemente no estamos basando solo en esta gráfica, pues habrá muchas más sustancias, pero basándonos en esta gráfica es muy simple. Tomamos la temperatura de 20 grados Celsius y vamos a ir subiendo y nos vamos a encontrar con las diferentes sales. Entonces yo subo por acá, la primera sal que me encuentre es la del sulfato de cerio, que es esta, que tiene una solubilidad muy bajita. Pero a medida que vamos aumentando me voy encontrando con los diferentes tipos de sales y la que me choque en el punto más alto, ese será la que tendrá mayor solubilidad. En este caso será el nitrato de sodio, que es la que me encontré más arriba. Más o menos la solubilidad acá es aproximadamente de unos 88 gramos de la sal en 100 gramos de agua. Entonces vamos a copiar la más soluble, entonces será el NaNO3
aproximadamente le caben 88 gramos de la sal en 100 gramos de agua, porque la gráfica está elaborada para 100 gramos de agua. Entonces, si yo quiero una solución saturada a esta temperatura de esta sal, o sea, saturada, le agregaré exactamente 88 gramos de Na, de nitrato de sodio. ¿Qué pasa si agrego menos de esos 88? Entonces la solución será insaturada. Si agrego menos, por ejemplo, si agrego 50 gramos, entonces la solución es insaturada porque es menor que este punto máximo. ¿Qué pasa si agrego más? Por ejemplo, 100 gramos. Si agrego 100 gramos, ya la solución es sobresaturada. Y el exceso, o sea, lo que me pase de esos 88, se va a ir para el fondo del recipiente. Eso que queda en el fondo del recipiente se denomina precipitado o cristalizado. En nuestro caso, como me pasé 12 gramos, entre 88 y 100 hay 12 de diferencia, entonces ese precipitado será de 12 gramos. Entonces así es que entendemos la gráfica de solubilidad. Vamos a mirar otro ejemplo, otra pregunta. Segundo, ¿a qué temperatura la solubilidad del nitrato de sodio es igual a la de el cloruro de calcio? Ok, entonces aquí estamos mirando dos sales, el cloruro de calcio y el nitrato de sodio, o sea, esta y el NaNO3. ¿Cuándo la solubilidad de ellas será igual? ¿A qué temperatura? Entonces tengo que mirar dónde se chocan estas dos sales. Evidentemente se van a chocar en este punto. ¿Ok? Ahí la solubilidad de las dos es igual. Entonces, ¿cómo averiguo la temperatura? Simplemente bajo por acá, bajo y marco acá donde está la temperatura, aproximadamente unos 26-27 grados centígrados, porque acá es donde se choca los dos elementos. O sea, ¿cuál es la respuesta? Aproximadamente 27 grados Celsius o grados centígrados. ¿Ok? Sencillo. Vamos a mirar otra pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué cantidad de clorato de potasio, KClO3 es su fórmula, habrá que mezclar con 50 gramos de agua para obtener una solución saturada? A 30 grados Celsius. Ok, entonces recordemos que estas gráficas están elaboradas para 100 gramos de agua, pero aquí en este caso me están diciendo que en 50 gramos de agua. Entonces primero vamos a sacar la información de este KClO3, o sea, clorato de potasio, a 30 grados Celsius. Entonces el KClO3, que es esta gráfica de acá, vamos a mirar cuál es la solubilidad a 30 grados. ¿Okay? A 30 grados simplemente subo y choco con la gráfica por acá y leo en el eje Y. Vengo por acá, leo en el eje Y y me da un valor de 10. Entonces voy a sacar esa información. Entonces, a
30 grados Celsius, tenemos que especificar la temperatura, la solubilidad es de 10, ¿ok? 10 gramos de KClO3 por cada 100 gramos de agua. Como necesitamos entonces saber por cuánto es en 50, entonces simplemente lo multiplicamos por 50 gramos de agua, que sería entonces 100 gramos, se cancelan gramos de agua con gramos de agua, 10 por 50 dividido 100 me va a dar 5 gramos de KClO3. Pues evidentemente, si la gráfica está hecha para 100 gramos, para 50 gramos, entonces simplemente será la mitad de este valor de 10. ¿Ok? Vamos a hacer entonces algunos otros ejemplos basándonos en esta gráfica. Vamos a resolver estas dos situaciones, entonces vamos a leer la primera. Tenemos una solución saturada de clorato de potasio, KClO3, a 30 grados Celsius y la calentamos hasta 70. ¿Qué cantidad habrá que agregar a la disolución para saturarla de nuevo? Entonces, como vimos anteriormente, el KClO3 a 30 grados, primero 30 grados Celsius, tiene una solubilidad de 10, ¿cierto? A 30, la solubilidad es 10 gramos de la sal por cada 100 gramos de agua, ¿cierto? Ahora vamos a calentar a 70, entonces ya vamos a calentar a 70, entonces tenemos acá 70, vamos a subir por 70 y vamos a chocarnos con nuestra gráfica, nos da este valor, entonces leemos en el eje Y, vamos por acá y vamos a leer que tenemos 30, o sea ya a 70 grados centígrados Celsius la solubilidad es de 30, o sea 30 gramos de KClO3 por cada 100 gramos de agua. Ok, claro, al aumentar la temperatura de esta sal, ¿cierto? Como su estructura es directamente proporcional, entonces también va a aumentar la solubilidad. Entonces acá en este punto solo me cabían 10 gramos, como lo subí hasta este otro ya puedo disolver 30. Entonces, ¿qué cantidad tendría que agregar? Simplemente la diferencia entre 10 y 30. O sea, 10 gramos me caben inicialmente y me caben al final 30 gramos. O sea que simplemente resto estos dos valores, 30 menos 10, entonces me va a dar un valor de 20 gramos. Tendría que agregar un 20 gramos más para poderla saturar a 70 grados Celsius. ¿Ok? Sencillo. Ahora la segunda. ¿Cuál es la solubilidad del nitrato plumboso en 200 gramos de agua? Aquí estoy cambiando el agua a 40 y a 10 grados Celsius. Vamos a mirar. Entonces acá el nitrato plumboso, este valor, es esta gráfica de acá. Entonces vamos a mirar cuál es la solubilidad. Primero vamos a sacarla directamente de la gráfica que da en 100 gramos de agua. Entonces en 40 y en 10 grados Celsius. Vamos a mirar en 10. Primero, entonces en 10 subo y me choco con mi gráfica acá en este punto, que es aproximadamente unos, vamos a decir unos 47 gramos. O sea que en 10 grados Celsius la solubilidad será de 47 gramos de PbNO3 por cada 100 gramos de agua. Ok, y vamos a sacarla a 40 grados Celsius. Entonces a 40, simplemente con 40 subo acá derechito y me choco con mi gráfica que es esta es mi sal, y leo en el eje, vengo por acá y leo en el eje Y, aproximadamente me da un valor de 77 gramos de PbNO3 por cada 100 gramos de agua. Evidentemente, pues como esta sal
es directamente proporcional. Esta sal es directamente proporcional, es decir, al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad. Entonces acá a 10 grados tengo 47, en 40 tengo un poco más, 77. Pero me están diciendo que en 200 gramos de agua, entonces simplemente vamos a multiplicar por 200 gramos de agua. Entonces me daría los siguientes resultados. 200 gramos de agua con gramos de agua, entonces 47 dividido 100 por 200 me da un valor de 94 gramos de Pb NO32. Claro, porque si tengo la gráfica en 100 gramos en 200, pues entonces era el doble. Y acá sería 77 sobre 100 por 200, se me cancelan gramos de agua y me da un valor de 154 gramos de Pb NO32. Al aumentar el agua, pues entonces me aumentará la cantidad de sal. Como estoy aumentando a 200, entonces es el doble. Si hubiera aumentado a 1000 gramos de agua, pues entonces sería 10 veces lo que me da acá, o sea 470. Y si hubiera aumentado acá también a 1000 gramos de agua, entonces sería 10 veces esto, o sea 770 gramos. Entonces aquí terminamos una explicación de la gráfica de solubilidad. Si tienes algún problema, alguna duda, me puedes dejarlo en los comentarios.